formalmente inicio a la disertación de hoy, 25 de septiembre. El tema que nos convoca es el riesgo sísmico en escuelas según la perspectiva internacional. El disertante es el doctor magíster especialista ingeniero Gustavo Palazzo, graduado como ingeniero en construcciones y doctor en ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional. Es magíster en Ingeniería Estructural en la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente es profesor de grado y posgrado en la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional. Es investigador del CEREDETEC en el área de Ingeniería Sísmica y tiene, bueno, muchos más antecedentes, publicaciones en revistas y trabajos en congresos que sería largo de detallar en este momento. Así que le damos la bienvenida formalmente a Gustavo y lo dejamos con todos ustedes. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, lo que estamos viendo acá en las fotografías de la izquierda son escuelas de México que después del terremoto de 2017, bueno, algunas escuelas sufrieron daños. Es interesante esto de ver también el tema de qué le pasa a escuelas que son parecidas a las que tenemos acá en el país, o sea, en otros países latinoamericanos, porque eso, bueno, nos da también ideas de qué es lo que se puede hacer, qué se puede mejorar, o sea, también esta interacción con otros países de la región es muy importante para pensar en esta reducción del riesgo. Así que siempre en estos temas la mirada, especialmente en el tema sísmico, cuando hay un evento importante y bueno, está bueno ver qué pasó con las construcciones y a partir de allí sacar nuevas ideas, nuevas conclusiones, etc. Y en la foto de la derecha, bueno, es una escuela de la provincia de Mendoza que fue reforzada. Y esto también como, digamos, como un camino también a lo que tiene que ver con la reducción del riesgo, es que se pueden hacer con edificios construidos algunas acciones que justamente reduzcan el riesgo. Esta, bueno, para los que no son de la provincia, la escuela que está enfrente, la escuela Tomás de Cruz, hace muchos años que está reforzada y bueno, está enfrente de la plaza principal de Mendoza. Así que bueno, con esta fotografía la idea era mostrar algunos daños posibles que pueden ocurrir en el caso de un sismo y también algunas acciones que se pueden implementar para reducir ese riesgo. También la otra forma de mencionar esta charla podría ser qué nos puede aportar la perspectiva internacional a la reducción de riesgo sísmico de edificios escolares. O sea, como estamos viendo, como decíamos en estas fotos, hay acciones que se hacen, el mismo gobierno, por ejemplo, si uno entra a la página dentro de la Dirección General de Escuela o dentro de la parte de infraestructura escolar, uno puede ir viendo todas las acciones que se van haciendo en las escuelas de la provincia. Pero bueno, nos parece que el ver o tener una mirada internacional nos puede dar idea de qué es lo que podemos mejorar, cambiar o repensar de lo que veníamos haciendo. Así que por eso también esto de pensar la mirada o qué se está haciendo o cómo ve el mundo esta problemática para a partir de allí poder ver qué podemos mejorar nosotros. Y bueno, o también lo podríamos ya llamar qué nos puede aportar la perspectiva internacional al logro de escuelas más seguras, que eso también es otra denominación que se usa comúnmente. En este tema nosotros estamos trabajando a través de un proyecto que se llama GERIS, y bueno, justamente con el tema de riesgo en escuelas. Así que también por eso, yo también hice algunas invitaciones particulares, yo lo ponía también que es interesante recibir la interacción o la idea que pueden, de la gente que está participando, que después a nosotros en el proyecto nos pueda servir también como para repensar o ver otras líneas de acción de lo que estamos haciendo. Y lo que tiene bueno este proyecto, que en realidad es surge así desde la misma Universidad Tecnológica, es que la condición era estar con una entidad del gobierno
Y bueno, nosotros nos asociamos con la gente de ordenamiento territorial, que son básicamente los encargados también de fijar políticas de reducción de riesgos en la provincia. Y bueno, estamos iniciando esta interacción que nos parece bueno, muy interesante, para que justamente no sea una acción de la universidad que queda dentro de la universidad, y si no, bueno, digamos que podamos desarrollar esta función de extensión que tiene también la universidad como una de sus pilares fundamentales de las acciones que desarrolla. Así que bueno, la idea es hablar primero un poco de conciencia del riesgo. Si no hay conciencia, difícilmente podamos avanzar en la reducción del riesgo, así que esto nos parece también importante. Algunas definiciones básicas para las personas que no están en este ámbito. Después plantear la reducción del riesgo ahí sí con una mirada internacional y ver qué se está o qué se plantea en el tema de riesgo, tanto a nivel general como en particular para las escuelas. Después considerar qué podemos hacer y qué estamos haciendo a nivel de reducción o en una parte de la reducción del riesgo cuando consideramos una escuela particular, que en eso, digamos, tenemos más avances. Y el otro problema es qué pasa cuando tenemos muchas escuelas, y bueno, y hay que hacer primero una evaluación y después también alguna intervención cuando se tienen muchas escuelas. En eso estamos iniciando un camino en esa área. Y después, bueno, finalmente una mirada hacia el futuro, una propuesta de en qué seguir avanzando. Así que en eso está estructurada la charla con esa temática. Entonces, bueno, empezamos con esto, la conciencia del riesgo en las construcciones, que bueno, quería plantear cómo se ve distinto en las construcciones que en otras áreas. Por ejemplo, bueno, esta de la página de Peugeot, bueno, acá hay uno de sus modelos, y cuando presentan en la página web distintas características de este auto, una de lo que destacan es el tema de la seguridad. Y entonces, bueno, si uno entra a la parte de seguridad, dice que el auto, bueno, por ejemplo, tiene un sistema que permite adaptarse a distintas condiciones de terreno, por ejemplo, es decir, según cómo sea la demanda a la que va a estar sometida el auto, bueno, se puede lograr ir modificando la respuesta. O, bueno, sistemas para si tiene que subir en alta montaña, o sea, con pendiente, sistemas, bueno, los airbags, los clásicos. También qué pasa con acciones específicas, como puede ser en las calles los lomos de burro, entonces tiene un sistema de suspensión elevada. Bueno, hay un montón de sistemas que hacen, igual es el de arriba a la derecha, bueno, que hacen a la seguridad del auto para que durante tanto las personas que van como para posibles impactos con otras personas u objetos. Y además el Estado toma responsabilidad, no solamente que las mismas compañías que diseñan sus autos plantean condiciones de seguridad, sino que también el Estado tiene responsabilidad en eso, y bueno, ahora está exigido a partir del año que viene la revisión técnica obligatoria, y entonces, bueno, va a haber que verificar que las condiciones mínimas de seguridad, digamos, tengan los autos que están circulando. Entonces permite, dice, determinar que el vehículo cuente con condiciones mínimas que garantice su propia seguridad de quienes transportan y, bueno, de los usuarios en la vía pública. Así que en esto como que hay bastante desarrollo, pero nos parece que en el tema de edificios, no tanto, el tema de la conciencia de seguridad es como que no está tan claro. Y acá yo tomaba dos ejemplos. Esto es de la Universidad de Ingeniería y Tecnología que está ahí en Lima. Tomé este ejemplo, bueno, porque dentro de la página aparecía hacía algo análogo a lo que veíamos recién en el auto, aparecía algo que tiene que ver con el tema de edificios. Entonces, bueno, da algunas características de ese edificio, pero que tienen que ver con situaciones importantes como es la arquitectura. Entonces dice, el espacio en el que vas a desarrollar tu talento marca la diferencia. Entonces, bueno, habla de las características arquitectónicas importantes. Dice, este proyecto ha sido reconocido también por la sociedad británica. Bueno,
por varias características de arquitectura. Pero no dice nada de la seguridad o de elementos de seguridad que sí tiene ese edificio, a pesar de que los tiene, eso no está mencionado. Lo que vemos abajo a la derecha, ese texto que dice ubicación, número de piso, bueno, es una serie de dispositivos que se han colocado en el edificio, que se llaman sistemas de aislamiento, y que bueno, así como el auto tiene distintos dispositivos para mejorar su desempeño en el camino, en la ruta, etc., bueno, estos dispositivos pueden mejorar el desempeño del edificio frente a la acción sísmica. Bueno, como sabemos, en la facultad también uno de los edificios de la residencia tiene también este sistema, pero bueno, el hecho es de que más allá que hay construcciones que tienen dispositivos que han sido justamente incorporados para mejorar el desempeño estructural, no aparece en la información, por ejemplo, de la misma universidad que promueve la calidad de su edificio. Dice la universidad que potencia, dice abajo, el ingenio, la innovación y el emprendimiento, pero como que esto no está todavía muy resaltado. Y otro ejemplo, bueno, acá también está, otro ejemplo también es este Centro de Innovación de la Universidad Católica en Santiago, en el campus San Joaquín, que también tiene un apartado para el tema del edificio y habla de la arquitectura. Entonces, bueno, habla de la construcción, que es un edificio también muy importante. Bueno, allí están los premios que ha ganado desde el punto de vista de arquitectura, pero también no está comentado nada respecto de dispositivos que acá también se colocaron para mejorar su desempeño sísmico. Y bueno, ahí está resaltado acá, lo hizo una empresa chilena, tanto el diseño como la construcción de estos aisladores, y bueno, dice estos dispositivos que tiene para mejorar la seguridad. Entonces, por supuesto, hay toda una línea de trabajo en mejora de la seguridad o reducción de riesgo en edificaciones, pero a veces esto no es tan conocido, digamos, a nivel de público, digamos. No hay tanta conciencia como si hay este ejemplo que poníamos en el tema del auto. Por eso lo planteamos con el tema de esta pregunta, bueno, ¿qué pasa con la seguridad en el caso de los edificios? Nos estamos planteando cuál es el nivel de seguridad que deberían tener o qué se puede hacer con la seguridad que tiene o cómo se puede mejorar. Hay muchas técnicas de mejora, pero bueno, lo primero es tomar conciencia que esto tome importancia y bueno, que se pueda hacer una acción a partir de lo que se conoce de que se puede mejorar. Ahora algunas definiciones muy básicas, como decíamos, para la gente que no está específicamente en este tema. Bueno, básicamente definir un sismo. Victoria ya también habló específicamente de este tema. Acá está mencionado en forma muy general, tomando como fuente el SINAGIR, que enseguida lo vamos a escribir. Pero básicamente entonces hay una fractura en las rocas, y eso provoca generación de energía a través de ondas. Esas ondas llegan a la superficie, se mueve la superficie, y eso genera entonces la posibilidad de daños, y las construcciones, bueno, no pueden, digamos, adaptarse a esa situación o a ese movimiento que llega en el suelo. Bueno, ¿por qué se producen los sismos en Argentina? Básicamente tenemos, a través de la teoría tectónica de placa, podemos identificar la placa de Nazca, que está sobre Chile, digamos, que se mete por debajo de nuestra placa, y eso genera una serie de efectos que, bueno, tienen que ver con los sismos de la región. Y en el mapa de la derecha, que también es del SINAGIR, bueno, son las zonas que han sido más afectadas por sismos, y están como marcadas en colores según dice los eventos ocurridos de 1970 a 2016. Están representados, digamos, allí con esos colores. También, si queremos hablar específicamente de demanda sísmica, y bueno, eso después cómo se lleva, por ejemplo, en la ingeniería, para poder diseñar un edificio o verificar un edificio que tenga en cuenta esa excitación sísmica, bueno, es fijado por un reglamento a nivel
en este caso nacional, que es el reglamento INPRE-CIRSOC 2103, que en la parte 1, bueno, dice para cada parte del país, como el mapa que está a la izquierda, cuál es la peligrosidad sísmica que presenta cada zona. Entonces son 5 zonas, de la 0, que es zona de muy baja peligrosidad sísmica, a la otra muy alta, que es la zona 4, que bueno, incluye el norte de Mendoza y el sur de San Juan. O sea que bueno, esto está, digamos, también cuantificado a través de los reglamentos. Estos reglamentos nacionales, bueno, no son de obligación obligatoria porque cada municipio, digamos, tiene en la provincia el poder de policía reglamentaria. Entonces, bueno, estos reglamentos que vienen ya desde el año 2000 promoviéndose, bueno, todavía, por ejemplo, acá en Mendoza hay municipios que, bueno, usan otro reglamento como otro anterior de 1987. Pero bueno, también en el otro reglamento estaban marcados para la provincia distintas zonas sí. Y también ya para ir introduciendo el tema específico de que es el área de escuelas, bueno, tenemos aproximadamente 1.400 edificios escolares de la provincia y 900 de ellos también en forma aproximada han sido diseñados o construidos sin estos reglamentos que estamos mencionando. Si han sido construidos sin reglamento, es como que, bueno, también la situación es más difícil porque a lo mejor, bueno, se han hecho con prescripciones muy generales o que en su momento, a lo que se conoce ahora, podrían ser como más vulnerables. Y otros que han sido construidos con reglamento, por ejemplo, acá en Mendoza teníamos en el 1970, como decíamos recién, 1987. Bueno, es como que son prescripciones reglamentarias que, a la luz de lo que se conoce ahora, es como que, bueno, se sabe que se pueden hacer mejores intervenciones en el diseño de la estructura para que en el caso de un sismo el desempeño sea mejor. Así que cuando hablamos de riesgo, bueno, especialmente para estos edificios, estos 900 aproximadamente edificios, bueno, es interesante cómo evaluarlo para poder saber cuál es su situación a nivel de riesgo. Y bueno, si hablamos de, también recordamos la definición de riesgo de desastre, esto tomado como fuente la Organización de Naciones Unidas que tiene que ver con el riesgo que después describimos, dice, bueno, el riesgo de desastre implica la pérdida potencial de vidas, lesiones o activos destruidos o dañados que pueden ocurrir, bueno, en un determinado lugar, en una determinada sociedad. ¿Y esto de qué va a ser función el riesgo de desastre en general, no solamente el tema sísmico? Bueno, va a ser función del peligro, es decir, no es lo mismo, referido al caso de escuela, una escuela en Buenos Aires que una escuela en Mendoza, relativo al riesgo sísmico. El tema de la exposición, también cuál es la situación de las personas, de esa infraestructura ante, bueno, las áreas que están expuestas a peligro. Cuál es la vulnerabilidad, como decíamos recién, no es lo mismo un edificio que esté ubicado en la misma ciudad de Mendoza, pero que se haya sido construido con un reglamento nuevo, que a otro que no tenga reglamento, o que haya sido diseñado con un reglamento viejo. Y el otro también es la capacidad referida, bueno, a todo lo que hacen las personas, bueno, y toda la gestión política para contribuir a la resiliencia, es decir, a cómo desempeñarse antes, durante y después de un evento de desastre. Así que bueno, estas son las definiciones generales que queríamos simplemente recordar para las personas que no están específicamente en este tema. Bueno, Graciela Maldonado también habló de todo este tema de riesgo, así que también hay una ampliación allí. En el tema de sismo, Victorio Sonsoni también se refirió a este tema. Y ahora entonces empezamos con esta mirada internacional sobre la reducción de riesgos de desastres. Primero, viendo qué se está pensando a nivel internacional o qué se viene pensando a nivel de riesgos de cualquier tipo de distintos tipos de riesgo y referido a distintas construcciones.
y después específicamente llevado al tema de escuelas. Bueno, como marco general tenemos el marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que fija, digamos, las acciones entre 2015 y 2030 que firmaron todos los países, bueno, que pertenecen a Naciones Unidas. Esto en realidad es una continuación del marco de Hyogo, también otra ciudad japonesa donde se firmó el marco anterior, que era de 2005 a 2015. Y bueno, acá es donde están fijadas todas las políticas o las miradas, digamos, hacia dónde hay que actuar para lograr la reducción de riesgos de desastres en general. Y yo, bueno, de todo ese documento destaco lo que está puesto acá. Una de las cosas es que tiene que haber un enfoque preventivo del riesgo de desastre, es decir, hay que planificar antes de lo que puede ocurrir y para ver de qué manera el impacto de ese desastre es menor o básicamente cómo bajamos el riesgo. Después dice, las prácticas de reducción de riesgos deben contemplar amenazas múltiples y ser multisectoriales. Nosotros, bueno, nos estamos refiriendo solamente al tema sísmico, pero como decíamos, riesgos de desastre hay de múltiples causas. Han habido muchos centros que, por ejemplo, estaban dedicados solamente a la parte de riesgo sísmico y en los últimos años han, digamos, dirigido su acción a otros tipos de riesgos para hacer justamente este planteo global. Así que, bueno, es interesante, bueno, por más allá que uno se dedique a un tema en particular, siempre es buena esta interacción porque, bueno, para ver la mirada de otro tipo de riesgo y las acciones que se pueden hacer en conjunto para hacer una reducción global frente a los desastres. Después otra también importante, la función de liderazgo, regulación y coordinación es por supuesto, está a cargo de los gobiernos, pero el gobierno no puede actuar solo, entonces es necesario la interacción con las personas, las comunidades, los profesionales, etc. Y en eso nos parece también que es necesario seguir trabajando porque me parece que todavía esa interacción no está lograda. Y después también destaca, bueno, el sector público y privado debe participar junto con las asociaciones civiles, y bueno, y también estamos incluidos como universidad, la comunidad académica y las instituciones de científica y de investigación debe colaborar más estrechamente y crear oportunidades de colaboración. Por eso nos parece importante, como decíamos, este financiamiento que hace la universidad de estos proyectos sociales, es decir, donde específicamente uno se tiene que reunir con otra persona o con otra entidad que haga a lo que tenga que ver en este caso con el riesgo, con las instituciones del gobierno, empresas, etcétera, pero formar interacción con otros, salir del ámbito de uno y ver qué es lo que tiene el otro también para aportar y poder interactuar para justamente crear mejoras. Así que bueno, esto también tiene que ver con las funciones de la universidad en la extensión, que bueno, justamente es lo que implica cuando la universidad sale y empieza a bueno, intervenir con otras entidades o con otras personas para lograr mejoras. Así que como mirada general tenemos el marco Sendai 2015-2030. La verdad no sé si hay en el país una entidad que vaya siguiendo estos planes de cuáles eran las acciones que se comprometía cada país y si realmente lo estamos logrando o no, porque bueno, ya vamos en el 2020, o sea que este plan ya tiene un desarrollo importante. Y bueno, y esto por supuesto que no queda en un plan solamente escrito como un documento, sino que también, bueno, justamente Naciones Unidas tiene su oficina especial para la reducción de riesgo de desastres, que es la UNDRR, y que, bueno, justamente lo que hace es promover estas acciones de reducción de riesgo. Es la verdad, bueno, uno lo puede seguir por Twitter o por Facebook, la verdad que es una organización que tiene mucha actividad
Y bueno, hay muchos programas o acciones para tratando de promover la reducción de riesgo, así que bueno, los que estén interesados en ese tema, también está bueno estar linkeado a la página de la UNDRR, porque hay mucha información relativos a riesgos en general. Y bueno, dentro del país, también lo había mencionado Graciela, desde el 2016 hay una ley que marca el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, o sea, antes lo que era la Defensa Civil. Este es el SINAGIR. Y bueno, si uno lee, la verdad que si uno lee tanto los objetivos como lo que se promueve, está muy interesante. Lo que yo no tengo información si cómo está funcionando, es decir, cuál es el grado de avance. Ha empezado realmente hace muy poco. Y también no sé si con los cambios de gobierno ha afectado la política. La verdad que no conozco ni cómo está avanzando este SINAGIR, a pesar de que está ahí también en las redes, uno lo puede seguir y puede ver algunas acciones específicas, por ejemplo ahora con el tema de fuegos en Córdoba, bueno, hay algunas acciones específicas, pero no sé a nivel general cómo está planteado, porque justamente este sistema fue creado, como decíamos, por la ley, y está integrado por el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, el Consejo Federal de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, y la Secretaría Ejecutiva. Es decir, hay muchas entidades que participan para justamente gestionar el riesgo y tratar justamente de reducir. Y dice que se tiene como objetivo integrar acciones y articular el funcionamiento de los organismos de gobierno nacional, provincial, municipal y las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, todo esto para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a reducir riesgo y manejo de la crisis y la recuperación. O sea, el objetivo está totalmente en acuerdo con lo que decíamos recién del marco Sendai. Hay que trabajar el gobierno junto con distintas organizaciones y básicamente generar un plan de acción. Así que el objetivo, yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Lo que no sé es bueno, cómo se está llevando a cabo, eso no tengo información. Y bueno, también podemos destacar la finalidad que el SINAGIR entonces busca la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos. Y después también, bueno, que lo había mencionado Graciela Maldonado, también esta red de organismos científicos técnicos para la gestión integral del riesgo, también parece muy interesante el nombre y lo que promueve en esta generación. Básicamente hay muchas universidades allí, pero tampoco no sé a nivel de acciones que se está produciendo a través de esta red. Nosotros hemos logrado o tratado de comunicarnos, pero bueno, no hemos tenido una interacción muy fuerte. Así que, pero bueno, la estructura en tanto legal y de organismo del Estado está. Bueno, habrá que ver cómo esto se lleva a cabo en la realidad y cuánto hay de interacción real del Estado con las distintas entidades sociales y cuánto hay de plan de acción que se ejecute, que es, bueno, básicamente la importancia final. Y bueno, también uno encuentra, por ejemplo, en esta página de SINAGIR, el Plan Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre. Bueno, y este plan constituye una herramienta de política pública que contempla objetivos y metas, que tiene como propósito definir los lineamientos de las políticas nacionales para la gestión integral de riesgos y los principios básicos que deben desarrollarse para la ejecución de programas y acciones tendientes a reducir los riesgos existentes. Así que bueno, esto también es muy interesante. Parece que hay un plan nacional para la reducción de riesgos de desastres. Quizás a lo mejor todavía esté en elaboración. Yo por lo menos no lo conocemos, ese plan. No sé si está disponible o no, pero también sería interesante la difusión y que, bueno, que muchos puedan intervenir en esa formulación de ese plan, a lo mejor específicamente por áreas. Pues nosotros hablamos de escuelas, bueno, por ser una de las construcciones también importantes por el uso que tienen, pero también bueno, está el tema de hospitales, el tema de edificios que cumplen
funciones esenciales, el tema de todo lo que es infraestructura, tanto eléctrica, caminos, etc. Así que bueno, hay como, digamos, el plan de reducción de riesgo solamente en lo que es estructura, como que abarca muchas áreas y bueno, cada área tiene su particularidad y su, digamos, debería tener su plan específico. Y lo otro que plantea son ciudades resilientes. Esto también hay todo un movimiento internacional que se llama justamente Ciudades Resilientes. Y esto, bueno, es un programa que busca fortalecer a los gobiernos locales en materias de reducción de riesgo de desastre a nivel federal. La idea es que los gobiernos locales cuenten con herramientas de planificación que le permitan desarrollar estrategias de gestión integral de riesgo, resiliencia y cambio climático. Esto también hay algunas ciudades argentinas que están asociadas a esta entidad internacional que promueve ciudades resilientes, pero también no sé en cuanto a plan de acción concreto cómo se está trabajando. Así que bueno, esto es lo que tiene que ver con esta mirada internacional de cuál es el riesgo, cómo que se piensa a nivel básicamente de Naciones Unidas, de qué es lo que habría que hacer en general para lo que es la reducción del riesgo, digamos, no un solo riesgo en particular, no es el sísmico, sino todo se trata, y no solamente para escuelas, sino para distintos tipos de lo que hace el ambiente. Y en el país entonces tenemos la ley que ha creado el SINAGIR, que bueno, básicamente sería como la entidad que está totalmente de acuerdo en la aplicación de lo que marca el marco Sendai en la reducción de riesgo y tiene por lo menos en la estructura formal todas las acciones que habría que pensar, que básicamente es bueno, el liderazgo del gobierno, pero asociado con distintas entidades, y la discusión y básicamente después la concreción de un plan con objetivos, metas y básicamente la evaluación para ver si esos planes se están cumpliendo o no. En Mendoza, hasta el año pasado, estaba también, va a haber una ley, no sé si ya está, pero una ley de gestión integral del riesgo y protección civil, que básicamente se va a adherir a la ley nacional, no sé si eso ya está aprobado o no, pero estaba también en la legislatura provincial, y bueno, lo que después lo que va a estar a cargo es ordenamiento territorial, también para fijar políticas de qué es lo que se puede hacer. Así que digamos que hay un marco internacional y un marco internacional, nacional y provincial que específicamente coincide en que hay que trabajar en la reducción de riesgo, en que hay que trabajar en conjunto, que hay que elaborar planes y bueno, lograr acciones. Así que la mirada yo creo que es completa, que es clara y que tiene un objetivo muy específico y bueno, hay que ver después como siempre si esto se puede llegar a cumplir. También sería interesante, bueno, qué pasó con el marco de Hyogo de 2005-2015, qué fue lo que se logró, lo que no se logró, y ya con este marco Sendai 2015-2030, qué es lo que qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos falta por hacer en los próximos 10 años. Hijo de tu buena madre, hijo de tu cuero, porque te voy a recagar a Ahora pasaríamos ya a una mirada internacional. Perdón, Gustavo, hay un micrófono abierto ahí, por favor, Yo te di para... cerrarlo. Por favor, cerrarlo. Está interfiriendo muy mal. Adelante, Gustavo. Bueno, y después hay una mirada internacional también específicamente sobre la reducción de riesgos de desastre en el sector de la educación. Esto se está trabajando también mucho. Bueno, ¿qué pasa con todo lo que hace la educación? No solamente a la parte de edificios, sino todo lo que tiene que ver con el ambiente educativo, y eso es lo que mencionamos ahora. Por supuesto, toda esta mirada internacional
sigue la filosofía, digamos, prevista en el marco Sendai y en toda la Organización de Naciones Unidas que promueve la reducción de riesgos. Bueno, acá tenemos como una mapa general de qué es lo que se está trabajando a nivel de la parte de escuela. Bueno, ahí en el centro, en verde, está la Iniciativa Mundial para la Seguridad de Escuelas, que tiene su sigla WIS, tiene su página y distintas acciones. Después vemos que hay ya distintas regiones que han trabajado en políticas de reducción de riesgos en escuelas. Por ejemplo, está la iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe, o esta iniciativa de escuelas de Asia. Y bueno, también hay otra iniciativa de escuelas del Pacífico y otras que tiene que ver con América Latina y el Caribe. Entonces digamos que ya hay regiones del mundo que están trabajando específicamente en el tema de escuela, y bueno, ya hay planes que se han aplicado en países en particular. Así que bueno, lo que está abajo marcados en línea de trazo son regiones que todavía no tienen un plan, digamos, específico de desarrollo en escuela, pero bueno, digamos que hay un marco general que es interesante o que puede servir justamente para conocerlo y a partir de allí, bueno, ver qué se puede para, en este caso, para nuestro país o para nuestra región, qué puede aportar todas estas iniciativas a nuestra realidad. Bueno, de esto destaco esta alianza global para la reducción de riesgos de desastre, lo que está recuadrado allí en azul. Y esta, bueno, entonces es una alianza global donde interviene, por ejemplo, la UNESCO, UNICEF, las Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos. Y bueno, básicamente el objetivo de esta alianza es, bueno, asegurar que las escuelas sean más seguras frente a los riesgos de desastres, y bueno, y también que se pueda tener un ambiente de educación en ambientes seguros. El tema del riesgo también está evaluado a nivel general. Todas estas alianzas tienen su página web, tienen su comunicación a través bueno, de todas las redes, básicamente en Twitter hay mucha información localizada, y si no, uno puede entrar a la página o a YouTube y hay muchos videos también. No sé, en este momento hay muchas, digamos, información circulando, pero bueno, vemos que hay una entidad que engloba a las entidades también más importantes, como Naciones Unidas, UNICEF, etcétera, y que, bueno, están dedicadas específicamente al tema de escuelas. El objetivo, como decíamos, es reducción de riesgo de desastre y resiliencia, que es lo que, bueno, hace varios años que se habla de resiliencia, en esto de cómo uno se prepara antes y después, durante o después de que ocurra un desastre, bueno, para poder enfrentarlo de mejor manera. Y la otra asociación que también parece interesante es esta que es GFDRR, que también es para reducción de riesgo de desastre y recuperación. Y esto, bueno, parece interesante porque también está involucrado el Banco Mundial y está dirigido especialmente a países en vías de desarrollo, y su objetivo es, bueno, ayudar a reducir la vulnerabilidad frente a desastres naturales y a los cambios climáticos. Así que también es esto como importante, estas organizaciones que a veces financian ya sean estudios para ver digamos, el nivel de riesgo, por ejemplo, a nivel de escuelas, o también después algunos financiamientos para aplicar algunas estrategias de reducción de riesgo. Así que es, bueno, interesante también conocer estas entidades, y como siempre, bueno, seguir también la información, porque a veces hay programas específicos, bueno, que van surgiendo en el tiempo. Pero como vemos, bueno, internacionalmente
hay mucho que se está trabajando en el tema de escuelas, o sea que es un tema que tiene un foco muy importante y bueno, justamente yo creo que estando en contacto con estas instituciones o estas redes, ayuda también a conocer qué está pasando en el mundo, qué experiencias se están aplicando y bueno, ver de todo eso qué es lo que nos puede servir a nosotros. Por eso esto de la mirada internacional para decir, bueno, qué vemos que se está haciendo en el mundo para ver qué podemos modificar nosotros o para ver qué podemos mejorar nosotros. Y hay entonces instituciones específicas que están trabajando en esto. Y lo otro que quería de esta arquitectura global que marca todo lo que se hace a nivel de escuelas, es este marco que tiene que ver también con la seguridad estructural, que lo vemos ahora ampliado. Y este, bueno, es un marco global para el apoyo de la alianza esta que recién mencionamos, para la reducción de riesgo de desastre y resiliencia en el sector de la educación, que bueno, ha sido planteado en el 2017, o sea, hay muchas acciones que son bastante nuevas, pero bueno, es interesante asociarse o estar, digamos, vinculado a ellos para saber cómo se van desarrollando. También, por supuesto, en coincidencia con esto, que en estas miradas internacionales que mencionamos, plantea un abordaje integral para reducir el riesgo de todos los peligros que pueden afectar al sector de la educación. Hay una consideración holística de la seguridad estructural frente a múltiples peligros y, bueno, básicamente una evaluación centrada en los estudiantes para conocimiento, educación, planificación y básicamente tomas de decisiones. Entonces, los objetivos que plantea este marco es evitar muertes y accidentes en las escuelas, asegurar la continuidad de la enseñanza, es decir, que los desastres no tengan una magnitud tal que impidan que los estudiantes puedan seguir estudiando. Bueno, ahora no, tenemos uno con el COVID, claramente un efecto de esta situación. Desarrollar una cultura sobre la seguridad, es decir, el tema de la seguridad es el tema de también de formarse y capacitarse y tomar conocimiento en esta área. Y después, por supuesto, evitar pérdidas en todo lo que hace a la parte material de, bueno, de edificios, contenidos, etc. Así que son estos los objetivos de este marco, pero me parece interesante los tres pilares o las tres columnas, digamos, que sostienen las políticas y los planes para el sector de la educación. Uno de ellos, uno de esos pilares es los centros educativos, lograr centros educativos seguros. Eso, digamos, es lo que nosotros en ingeniería civil es lo que más cercano estamos. Básicamente tiene que ver con todo lo que hace a la construcción de edificios nuevos para que se haga de acuerdo a reglamentos y a normas nuevas, etc. Y todo lo que tiene que ver también con los edificios existentes, cómo podemos hacer para reducir la vulnerabilidad, digamos. Pero no es el único pilar. El otro pilar también fundamental es la gestión de desastres en las escuelas. Es decir, hay responsables, como decíamos, entre ellos el gobierno, que tiene que fijar políticas, planes y, bueno, y lograr que esos planes se cumplan. Y bueno, y eso también es un pilar importante. O sea, tenemos que generar, por ejemplo, acciones para reducir el riesgo, pero también es necesario vincularle un plan del gobierno e interactuar. Justamente por eso los círculos no están separados, sino que están superpuestos, para marcar que debe haber una interacción y, bueno, lograr en esa interacción una acción que sea posible, por ejemplo, para la región donde se está planteando. Y el otro pilar también fundamental es la educación para la reducción del riesgo y la resiliencia. Toda la comunidad debe estar comprometida también en lo que hace al conocer qué es lo que es los temas relativos a riesgo, cómo desde la función de cada uno se puede hacer acciones para reducir el riesgo. Así que bueno, hay también una interacción con la parte de la educación.
no sé si acá en Mendoza, ahora que está planteando esta ley de educación provincial, este tema está también incluido o no, pero sería interesante también que estuviese incluido. Pero bueno, básicamente entonces no se pueden generar acciones aisladas, sino que es necesario interactuar con la gente del gobierno, interactuar con las personas que hacen a la comunidad en las escuelas, los estudiantes, los maestros, los padres directivos, etc. Y bueno, entre todos entonces generar, digamos, políticas y planes para el sector de la educación que sean factibles de aplicar, digamos, en una determinada región. Y esto dice también abajo, bueno, que estos planes deben estar alineados con los planes, por supuesto, de gestión de desastre a nivel nacional, subnacional y local. Pero bueno, están, digamos, las entidades como es el SINAGIR, que puede promover esta acción conjunta, tanto del gobierno como de las instituciones, personas y, bueno, las mismas comunidades educativas, para tratar de lograr esta interacción. Así que bueno, hay bastante de la, también a nivel internacional en el tema de escuelas, así que está bueno, me parece, mirar y profundizar qué es lo que se está trabajando a nivel internacional, especialmente concentrado, por ejemplo, en este programa que recién mencionábamos del WIS, de la Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras, porque a partir de allí hay mucha información, digamos, que puede servir para pensar qué se puede llegar a aplicar en una determinada zona del país o de la provincia, y bueno, cómo se puede ir trabajando en reducción de riesgo específicamente en el tema de escuelas. Bueno, no sé si quieren que hagamos un pequeño break o veamos preguntas ahora hasta esta parte, si hacemos un corte para no... Que tenemos un grupo donde disfrutamos todo esto, nos sentimos privilegiados y disfrutamos poder aprender y pasar un rato amable, un rato agradable aprendiendo. Agradecemos a la UTN que nos brinda el Zoom y apoyos siempre hemos tenido en diferentes formas, o sea que el Ateneo siempre se ha sentido muy apoyado, así que a todo eso va nuestro agradecimiento. Sí, yo, de acuerdo al mapa que vi, fundamentalmente Mendoza y San Juan, lo más afectado que yo he visto en ese mapa, y que es por la placa de Nazca. Entonces eso nos obliga a tener una edificación distinta, y probablemente eso signifique un costo mayor. Si yo comparo un edificio en Buenos Aires de 10 pisos, de departamentos de 2 dormitorios, y un edificio a edificar en Mendoza de 10 pisos, también igual, ¿qué porcentaje o cuánto es el costo mayor en Mendoza que en Buenos Aires para cumplir con toda la reglamentación y el Código Civil acá y el de Buenos Aires? A ese nivel de costo, la verdad que no sé en detalle si, no sé si lo hay tampoco, cuánto varía el metro cuadrado, digamos, de una construcción en zona sísmica 0 y en zona sísmica 4. La verdad que eso no tengo datos. También lo otro es cuál es el costo para, digamos, una construcción que se determine que sea vulnerable para llevarle a reducir su riesgo, digamos. Eso también es interesante. Y esto, bueno, esto que viene después también, se busca también, bueno, estimar estos costos, de cuánto puede salir si uno propone tal propuesta de refuerzo de una construcción. Quería preguntar si, aparte del riesgo por el factor sismicidad, los estudios de suelo, es decir, no es lo mismo asentar un edificio sobre un material consolidado que sobre un material más bien aluvional o suelto. ¿Eso está reglamentado, previsto? ¿Cuál es la solidez que hay en el aspecto reglamentario sobre estudios de suelo previos a una construcción importante? Sí, básicamente está exigido el estudio de suelo, de acuerdo a la importancia también de la construcción, pero básicamente para determinar dos cosas. ¿Cuál es la capacidad del suelo donde uno va a soportar la estructura? Y lo otro también es para, según, digamos, el tipo de sitio donde
se va a estar la conducción, eso tiene influencia en la demanda sísmica, es decir, digamos, el sismo es igual para toda una región, pero no es lo mismo un suelo, por ejemplo, de la cuarta sección, que un suelo más de roca, o sea, el suelo, más allá que la onda o la fractura originaria sea la misma para una región, después cómo llega a distintas zonas de la ciudad van a depender del tipo de sitio. Entonces también eso Claro, hay que estudiarlo. Y sí, claro. eso está, digamos, contemplado y es un requisito básico también digamos, para poder hacer un diseño. Lo que sí, Bueno, bueno, también se ha ido avanzando en eso. Me acuerdo, por ejemplo, en el IPB, que a veces como que no estaban muy protocolizados los estudios de suelo, y entonces a veces se hacían estudios, por ejemplo, para barrios, y bueno, como que distintos profesionales tenían como distintos protocolos, y eso creo que, bueno, hay también un reglamento CIRSO que ahora que está, digamos, como fijando pautas para decir, bueno, qué implica hacer un estudio de suelo, eh, y bueno, y qué es los valores que hay que obtener, etcétera. Pero sí es fundamental el tema del suelo. Es más, bueno, respecto a construcciones existentes, bueno, en la escuela hay muchos de esos casos. Uno de los problemas es, bueno, la interacción del suelo, por ejemplo, con distintas cañerías que por el tema de tiempos tienen fracturas, bueno, distintas situaciones, y entonces ingresa agua al suelo, eso hace modificar las capacidades del suelo y se producen hundimientos. Y claro. entonces la estructura tiene daño porque el suelo pierde capacidad, pero bueno, eso implica también que hay que reparar, que bueno, hacer una intervención por un tema de, bueno, que el sustento donde está la construcción ha perdido capacidad. Así que sí, el tema del suelo es fundamental. Gracias, Gustavo. Gracias. No sé Tengo si... una pregunta. Sí, Adelante. Yo soy estudiante de segundo año y tengo poca idea, pero me interesa demasiado. Eh, el tema de los sistemas antisísmicos traídos acá, como el que tiene la sección donde viven los estudiantes en la facultad, sí. ¿los traen desde otro país o son fabricados acá? Bueno, bueno, en ese caso fue comprado afuera, y hasta ahora, digamos que en el país no hay empresas que estén fabricando acá dispositivos de ese tipo. Sí se están haciendo en Puerta Miguel Tonel, se están haciendo trabajos de investigación y de producir sistemas de aislamiento desde la facultad, pero no hay empresas. O sea, si uno va ahora y querer comprar en las empresas, no, había un ingeniero argentino que lo estaba produciendo en San Juan y lo estaba vendiendo acá. Y ha hecho eh, ya a nivel privado edificios que le han comprado estos dispositivos. El Claro. tema de los dispositivos es, yo diría que si no hay una fabricación en el país, estos dispositivos como que va a ser muy difícil aplicarlos. O sea, más allá de toda la eficiencia y todo lo que tienen, Y el los costos. problema que es, claro, por ejemplo, un sistema, nosotros hemos tenido presupuesto, un sistema bueno, que parecido, tiene una función similar en cuanto a control de respuesta estructural, son los sistemas de disipación de energía. Y cada Claro. sistema de disipación cuesta $3.000, $4.000. Y para Eh, nuestro país es sí, bastante... imposible. Y después, y esos equipos hay que ensayarlos, entonces también hay que tener donde uno los ensaya, porque si no los puede uno ensayar acá en el país, bueno, también están los costos asociados a los ensayos. La otra vez si un colega, cada aislador le cobraban $500 el ensayo. Claro. Entonces, claro, para nuestro país esas tecnologías tenemos que fabricarlas acá básicamente. Estos dispositivos, tanto de aislamiento como disipación, se están fabricando en Chile. Chile tiene después del último terremoto, y como que tenían algunas aplicaciones con estos dispositivos y vieron que funcionaron bien los edificios con esta tecnología, entonces avanzó mucho en eso. Eh, y hay empresas internacionales que venden aisladores y disipadores desde Chile. Ah, bueno. Después Perú también está fabricando disipadores de energía con emprendimientos propios, digamos. Ecuador no creo que no fabrica, pero sí hay mucho uso o varios casos con uso de aislamiento y disipación.
comprados, por ejemplo, en Chile o en Estados Unidos. Y bueno, y México también es otro de los países que usa mucho estos sistemas, que sería como los autos, ponerle elementos a la construcción para que mejore su desempeño. Ok, muchísimas gracias. Tenía esa duda que de dónde realmente, si se traían de afuera o de adentro, pero la verdad es un tema que me apasiona. Y Bueno, de acuerdo. Entonces, ahora quería avisar que estamos en una pausa, que al final va a haber espacio para preguntas de debate y de mayor profundidad y extensión. De manera que creo que si no opinan lo contrario o hay alguna otra inquietud así muy puntual o concisa, le damos pie. A ver, a Javier Salvarredi está levantando la mano. Después de esta pregunta, entonces continuamos contigo, Gustavo. Bueno, Adelante, Javier. gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, tuve el honor de que fue mi profesor, hacía mucho que no lo veía, y bueno, como siempre, dando en la tecla. No, como agregar un comentario quizás que se me pasó, si no lo escuché, se me pasó, pero es que por ahí nosotros, como los ingenieros, a la hora de evaluar el sismo, también le damos un factor de importancia a las construcciones, ¿sí? Más allá de la zona donde está, también le damos un factor de importancia. Y lo que yo estudié, y espero no haber entendido mal también, a las escuelas, por ejemplo, se le da un factor de importancia mayor, no solo por el riesgo de la gente que está dentro, sino también son lugares a los cuales podemos acudir después de una catástrofe. O sea, se cayeron las casas y demás, entonces la escuela como que tiene que quedar, además de los hospitales o centros de telecomunicaciones y demás, como que tiene que quedar en pie para por ahí albergar gente o darle resguardo. Era ese comentario nada más a todo lo otro. Sí, sí, así es. Hay distintos, por ejemplo, los hospitales tienen un nivel de riesgo mayor, pero se aumenta, por ejemplo, digamos, la demanda sísmica se aumenta en un 30% más en el caso de